Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Libro de los Salmos, el capítulo 1. Buen día a todos, Dios les bendiga. Qué bueno es estar nuevamente vinculados a través de nuestro programa institucional, Palabras para una vida abundante. El salmo leído es un reflejo de lo maravillosa y fructífera que es la vida de un ser humano, cuando es Dios mismo quien la dirige y corrige por medio de su palabra, y cuando se le permite a Él obrar de principio a fin. También hace mención de la sentencia a que se expone el hombre que no hace conforme a su voluntad. Con la figura hermosa de un árbol frondoso cultivado cerca de fuentes de agua, el versículo 3 de este salmo habla de la condición humana cuando es enriquecida con la palabra de Dios, cuando es guiada y orientada no solo para dar fruto visible en el tiempo presente, sino que su permanencia llega a tener vigencia eterna. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, dice, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Según la propuesta del Salmo, el justo es una persona que se trabajó mucho y se convirtió como uno de esos árboles que permanentemente llevan fruto. ¿Qué se debe hacer para poder alcanzar esa meta o ese pleno nivel de existencia? La respuesta es perfeccionar nuestra voluntad a la luz de la palabra de Dios. Y es una voluntad que se construye en un proceso de crianza y educación, el cual se debe iniciar muy temprano en la vida, siempre de acuerdo a las poderosas razones dadas en la ley de Dios, como también lo afirma el libro de Proverbios cuando dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La garantía es que la vida de una persona desde su infancia caiga en buenas manos y pueda ser sustentada con una buena crianza y una buena educación cristiana. Ahora bien, para que una vida caiga en buenas manos, es necesario que el proceso de crianza se haga fortaleciendo la voluntad de la persona y que sea un trabajo muy disciplinado, el cual se tiene que ir dando en pequeños sucesos que a veces son imperceptibles, pero que se deben hacer día a día, tal como dice el Salmo, hablando de la meditación de la palabra de Dios. Y en su ley medita de día y de noche, porque el sentido contrario también se da el proceso. Lógicamente se da como una especie de crecimiento al revés. Es como un camino que conduce a la perdición. Cuando la persona no actúa bien según la voluntad de Dios, se va perdiendo en cosas que parecen insignificantes, pero que al final hacen mella y se convierten en un camino fatal. A todo esto la Biblia llama el destino de los malos. No así los malos,
que son como el tamo que arrebata el viento, refiriéndose al vacío o a lo vacía que es la vida de una persona cuando no teme a Dios. Observando bien el contenido de este salmo, podemos identificar algunas características del hombre que toma la decisión de fortalecer y perfeccionar su voluntad a la luz de la palabra de Dios. Por ejemplo, dice: dichoso el hombre que no sigue en consejo de malos, como dice la versión Reina Valera, que no anduvo en consejo de malos. Y como complemento a esta idea, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 33, la Biblia dice así: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El problema de andar en consejo de malos, de malas compañías o de las influencias dañinas es por el riesgo que se tiene al acercarse a personas moral y espiritualmente desubicadas. Y esto incluso puede ocurrir en el medio religioso, porque no en todos es este conocimiento. Otra interesante frase que podemos resaltar en el texto del Salmo es: ni estuvo en camino de pecadores. Se refiere a no caminar en la ruta de los maliciosos, de los que se desvían tras sus malos caminos, porque no solamente niños y adolescentes están en la mira de los que hacen mal, que de hecho hay que estar siempre alerta, brindando un cuidado especial, sino que también jóvenes y adultos están propensos a caer en el terreno de la malicia y la maldad. La carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 8, por ejemplo, dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y menciona varias de estas cosas que están en la ruta equivocada. Cosas tales como ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Es decir, una amplia lista de cosas que surgen como consecuencia de no haber tenido una buena formación. En contraposición a todo esto, el mismo texto dice: dichosos los que no hacen causa común con los burladores, con aquellos que ponen en tela de juicio todo, incluyendo los temas que atañen a la salvación. Sucede que a veces hasta en la misma casa y en la misma familia se ve cómo se afecta negativamente la vida de los menores, porque no se corrige a tiempo, porque al observar de pronto un niño que está haciendo berrinche, no solo no se le llama la atención, sino que prácticamente se tolera y se aplaude su pataleta. Esa conducta es detestable desde todo punto de vista, pues con qué facilidad muchos padres de familia pierden el control en la crianza de sus hijos. Son cosas por las cuales dice la Biblia: la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Estimados oyentes, tanto los malos como los buenos hombres no se hacen de la noche a la mañana. Toda conducta rebelde y equivocada surge después de un largo camino de errores y desaciertos. Y es que a veces se incurre en muchos errores y pasa mucho tiempo de desidia y pasividad, donde las personas no actúan, no reaccionan siquiera a la mala conducta de seres muy cercanos a ellos, personas que están haciendo el mal y no se les llama la atención. En cuestiones de crianza hay mucho abandono, no porque se abandone a los hijos, sino porque se suelta muy fácil y muy rápido.
Los creemos grandes cuando apenas están aprendiendo a caminar y nos perdemos grandes oportunidades de enseñar. Se debe, por tanto, perfeccionar la voluntad. Es una práctica de enseñanza continua que jamás se debe soltar. Tenemos testimonio de personas que hoy están en la iglesia y que sirven a Dios. Ellos dan gracias a Dios por aquellos padres creyentes al Evangelio, ya que a tiempo hicieron su buen trabajo de crianza y educación cristiana. Cuánta bendición trae la repetición y la exhortación oportuna. Es muy importante la ayuda que se da por parte de los padres creyentes y líderes espirituales. Es el resultado de haber fortalecido a tiempo y con argumentos válidos la voluntad de cada uno. Al respecto, hay un texto en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, el versículo 31, que me llama la atención, y dice así: por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Como se puede ver, ha sido una tarea ministerial de varios años de trabajo, amonestando a los líderes de la comunidad espiritual que se preparen y defiendan el rebaño de los peligros que acechan, especialmente de aquellas personas malintencionadas a los que él llama lobos rapaces. Se quiere entonces ir superando cosas. Se requiere que esos pensamientos errados y malos deseos puedan ser corregidos a tiempo. Poco a poco es el ejercicio de pequeños vencimientos los cuales van ayudando a ganar y a salvar la gran batalla de la fe. Al comienzo, muchas cosas se tienen que hacer contra el gusto propio. Decirle no a alguien por algo que la persona quiere hacer, pero que claramente se ve como inconveniente, es incómodo, pero es seguro para todos. Por ejemplo, es irse negando a sí mismo ciertos gustos, pequeños caprichos, para ir superando la tendencia a pensar que somos dueños de nosotros mismos. A la verdad, le pertenecemos es a Dios. El libro de Proverbios, en el capítulo 16, versículo 32, dice: mejor es el que se enseñorea de su espíritu, es decir, el que perfecciona su voluntad, que el que toma por asalto una ciudad. O sea que valiente no es el conflictivo o el que por todo está discutiendo, sino aquel que aprende a dominar sus impulsos. Por tanto, hay que estar revisando en nosotros todo el tiempo expresiones corporales, gestos, actitudes, y es un ejercicio que se debe hacer en devoción permanente y atención a la palabra de Dios. Según el texto del libro de Romanos, del capítulo 7, versículo 15 y versículos siguientes, Pablo apóstol está expresando limitaciones en su voluntad. No entiendo, dice, ¿qué me pasa? ¿Por qué no hago lo que quiero? Sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces entra como en una contradicción que lo hace ver en ese momento como una persona débil en su voluntad. La persona dice: yo no quiero ofender, pero termino siendo recurrente en actitudes de ofensa hacia los demás. Así que la única manera de contrarrestar el mal es perfeccionando la voluntad para poder hacer el bien. Y esto solo se alcanza en el continuo ejercicio devocional, con oración, con estudio bíblico, con asistencia y comunión con la iglesia. También en este salmo se puede leer
que el justo disciplinadamente hizo de la ley de Dios, de la palabra de Dios, su gusto de todos los días. Se trata de una exigencia extrema, algo que solo es posible cuando se trabaja con buen juicio y disciplina espiritual. Y termino, estimados oyentes, con un texto que encontramos en el libro de Jeremías, en el capítulo 17, versículos 7 y 8, como complemento de lo que afirma también el Salmo 1. Dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, no dejará de dar fruto. Estimados amigos y hermanos, es tiempo de creer. Es el momento para volver nuestros ojos y nuestros oídos a la palabra de Dios, a la enseñanza cristiana que se da en la iglesia, a ocuparse en la meditación y estudio de la Sagrada Escritura, y de esta manera enfrentar con altura aquellos tiempos de dificultad y de sequía espiritual para llevar fruto para vida eterna. Oremos todos. Eterno Padre y Dios Todopoderoso, gracias te damos por ser tan generoso al aportarnos su maravillosa palabra que irriga y sustenta la vida nuestra en cualquier momento y circunstancia difícil de sequía espiritual. Ábrenos, Señor, el entendimiento para conocer que su amor es excelso y que siempre da la provisión que se requiere para fortalecer nuestra voluntad, condición indispensable para ser vencedores y alcanzar plenitud. Te pedimos, oh Dios, que podamos ser como esos árboles junto a corrientes de aguas, los cuales permanecen vigorosos y fuertes aún en medio de condiciones de adversidad. Muchas gracias, oh Dios, por tu palabra. En Cristo Jesús, el Señor. Amén.